Pero bueno, nosotros tenemos en esta mañana la oportunidad de recordar, porque hay muchos tipos de mandamientos en la Biblia. Se pueden clasificar, cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Hay mandamientos que entran dentro de la lógica, ¿sí? Mandamientos que incluso muchas constituciones de muchas naciones pues tienen leyes que están basadas, sin darse cuenta, queriendo o sin querer, en esos mandamientos que entran dentro de un sentido común. El no matarás, el no robar, el no cometer actos delictivos, ¿no? Todo eso está basado en el código moral de la Biblia, ¿verdad? Y son mandamientos que cualquier persona, aunque no sea creyente, pues los respeta, los acata, porque son mandamientos, ya digo, que entran dentro de una lógica, de un raciocinio, ¿no? La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que Él es nuestro culto racional, si no es algo que se nos va de la mano, algo descontrolado, sino que en todo momento la razón, la mente funciona, y hay muchos mandamientos en la Biblia que tienen que ver con el respeto de los hijos a los padres, etcétera, que ya digo, entran dentro de una lógica. Luego hay otra clasificación no tan extensa como esta que les acabo recién de mencionar, que son mandamientos que no tienen en principio una razón de ser. Uno dice, ¿y por qué Dios mandó esto? No hay una explicación lógica, no hay una explicación coherente. Hay algunos mandamientos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que podríamos meterlos en esta clasificación, pero son mandamientos que Dios los mandó para probar la obediencia de su pueblo. Porque cuando obedecemos y estamos de acuerdo con lo que se nos ordena, es fácil obedecer. Pero cuando se nos manda, cuando se nos exhorta a cumplir con algo que no entendemos, ahí es donde entra realmente la obediencia y el sometimiento y el fiarnos del Señor, que el Señor sabe siempre lo que hace, ¿verdad? Por ejemplo, uno de esos mandamientos en el Antiguo Testamento consistía en no comer carne con productos lácteos. Por ejemplo, si usted va a Israel, usted no puede pedir nunca, después de tomar un filete de carne, un café con leche, porque está totalmente prohibido. Le cerrarían el bar inmediatamente, el restaurante, a una persona que sirviera, después de comer carne, leche, ¿verdad? Está prohibido la mezcla de productos lácteos, tanto en el postre como el café, con la carne. Pero luego hay otros mandamientos que son muy bonitos, que son mandamientos que el Señor los dio para recordar. Y ahí entran las famosas fiestas. La fiesta de la Pascua, pues es una fiesta para recordar, según el contexto judío, la liberación de la esclavitud de Egipto. Y todos los años celebran la fiesta de la Pascua, y ahora hablaremos un poquito más de ella, porque de ahí arranca esta celebración, ¿verdad? Luego, 50 días más tarde, tienen una fiesta que se conoce con el nombre de Pentecostés, la fiesta de la semana, Shavuot, donde ellos recuerdan que 50 días después de haber salido de la esclavitud en Egipto, al pie del monte Sinaí, el pueblo de Israel recibió un regalo, la Torá, la ley. Al finalizar casi el año, ya llegando cerca del mes de octubre, tienen una fiesta de obligatorio cumplimiento, que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot, donde ellos recuerdan que fueron peregrinos en el desierto durante 40 años. Y hay muchos mandamientos que son para recordar. Así que estas son las tres grandes clasificaciones de los mandamientos en la Biblia. Mandamientos que entran dentro del sentido común, de la lógica, mandamientos que son para obedecer, aunque no los entiendas, y mandamientos que son para recordar. El Señor Jesucristo nos dio el mandamiento. Yo quiero que, si tienen su Biblia a mano y quieren venir conmigo, en la última cena, Él repartió el pan y el vino a sus discípulos. Recuerden que la noche que el Señor fue entregado, recuerden por favor que la noche que el Señor Jesucristo participó de la Santa Cena, esa misma noche lo prendieron y lo llevaron, bueno, primeramente a la casa de Anás y Caifás, después a la fortaleza de la Antonia, donde vivía el gobernador de la región de Judea, Poncio Pilato, y así estuvo, como decimos por allá, del tingo al tango, llevándolo de un sitio a otro, ¿verdad?, hasta que finalmente lo condenan a muerte. Esa noche que el Señor fue entregado era la noche de Pesaj, la noche de la Pascua, ¿vale? Los judíos recordaban, y siguen recordando hasta el día de hoy, uno de los mayores acontecimientos de la historia.
Y fue como el Señor sacó a casi 2 millones de personas de un pueblo, del yugo de un imperio terrible, como era el imperio de los egipcios, ¿verdad? Del cual nunca iban a salir, todos iban a ir muriendo lentamente, a menos que el Señor hiciera una intervención milagrosa, cosa que ocurrió. Esa noche se comía rápidamente, porque tenían que recordar que salieron muy rápidamente de la esclavitud en Egipto. Fíjense qué rápido salieron, que ni siquiera dio tiempo para que la masa fermentara, para que la masa leudara. Por eso se come una galleta cuadrada que no sabe realmente a nada, que se llama la matzá, que es un pan sin levadura. Porque ya digo, no hubo tiempo ni siquiera para que fermentara la masa, porque tenían que salir rápidamente. Ellos comen todavía esa galleta sin levadura. Se hacen muchas preguntas en la mesa. Muchas preguntas. ¿Y por qué salimos? ¿Y cómo salimos? ¿Y cómo salimos? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo no fue? Hay una serie de juegos, de canciones. Hay una cosa que se llama el Dresdel, que es como una especie de trompo, para que me entiendan, que los niños juegan. Si aciertan la respuesta, se les da un premio. En fin, es una fiesta muy bonita. Tienen un plato de agua salada, muy salada, y unas hojas de hierbas muy amargas que las mojan en ese plato salado y se las comen, saben a rayos. Pero el agua salada les recuerda las lágrimas que derramaron sus antepasados en Egipto. Y esas hierbas amargas... ¿Hay aquí algún argentino? Los argentinos tienen unas hierbas que las comen las rabichetas, unas hierbas amarguísimas. Y eso les recuerda... Sí, algo así, no sé cómo se llama. Y les recuerda el hisopo, ¿verdad? La brocha que utilizaron para pintar la puerta y el dintel de la casa, ¿sí? Comen cabezas de pescado, porque dice la Biblia que si obedecemos al Señor seremos cabeza y nunca cola. Todo es simbólico, todo es representativo. Tienen un postre que es como un ladrillo de color marrón, le echan mucha canela por encima, lo llaman el caroset, y lo comen para recordar los ladrillos que hicieron en Egipto para la construcción de los palacios y de los templos y las pirámides de los faraones. El plato fuerte de la noche, evidentemente, es el cordero, que lo tienen que partir de tal manera que ni un solo hueso sea quebrado. Y si es mucho para una sola familia, comparten con la familia de al lado. Y es que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ni un solo hueso de Él fue quebrado. Todo es representativo de lo que pasó aquella noche. Tienen no una, discúlpenme lo que voy a decir ahora, pero yo les digo lo que es, 4 copas de vino delante de cada comensal en la mesa, hasta arriba. Y yo pregunté, ¿y por qué las llenan casi hasta arriba, que rebosan? Dice, porque la bendición tiene que rebosar. Si ponemos poquito, la bendición es corta, ¿no? Bueno, yo les digo lo que ellos hacen. Cada uno coja la cuchara y come lo que quiera, ¿no? Y entonces cada copa recuerda una promesa que el Señor le dio a ellos. Yo seré vuestro Dios, yo os libertaré de las tareas pesadas de Egipto, etcétera, etcétera. El papá de la casa, el que ocupa la cabecera, por decirlo de alguna manera, coge el pan, lo parte y dice, mirando a la cara de los que están sentados a la mesa, este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en Egipto, comamos de él. Y recuerdan la aflicción, la amargura de la esclavitud, porque la palabra Egipto en hebreo se pronuncia Mitzraim, y en hebreo hay 2 M's, 2 letras M, una que es abierta por abajo, y una que se llama la men sofit o la men final, que es la que se escribe al final de una palabra, que es un cuadrado, exactamente igual que un cuadrado. No hay ninguna abertura ni por los lados, ni por arriba, ni por abajo. Y eso es muy interesante, porque Egipto fue una puerta abierta para que ellos entraran, pero se convirtió en una jaula de oro. Ya no podían salir, solamente pudieron salir porque el Señor intervino y los compró y los redimió. Y por eso la palabra Pesaj, Pascua, significa saltar. Porque el ángel que el Señor envió a Egipto aquella noche, cuando iba por las casas y veía la sangre en la puerta, saltaba, pasaba, ¿verdad? Porque esa noche
todos podían morir, los primogénitos, a menos que fueran un pueblo de obediencia, cubiertos por la sangre del Cordero en aquella época. ¿Qué les parece? No me digan a mí que no es bonito todo esto, ¿eh? Así que, mis queridos hermanos, esa noche el Señor Jesucristo, como buen judío que era, de la tribu de Judá, se levantó de la mesa y cogió el pan y no dijo lo que les acabo de comentar, sino dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y se quedaron seguramente muy sorprendidos, porque era la primera vez en la historia que se cambiaba la fórmula. Es que el Señor viene a romper estructuras. Lamentablemente hay gente que está tan estructurado y piensan que ya lo saben todo y encasillan a Dios en sus argumentos, ¿verdad? Y el Señor viene muchas veces a romper viejas estructuras y viejos moldes que tal vez funcionaron en su momento, pero que ya no van, porque el Señor dice que hace nuevas todas las cosas. Y cuando se levantó de la mesa, cogió la copa principal y no mencionó promesas del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, sino dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramado, ¿verdad? Así que es un momento muy importante para la iglesia para recordar nuestra liberación de nuestro Egipto espiritual, del pecado. Como el Señor nos liberó de las garras, no del faraón, sino del mismísimo Satanás, que ocupó, ¿verdad?, el corazón del hombre desde el jardín del Edén, cuando el hombre se desconecta de Dios, cuando el hombre obedece y cree más a los argumentos y a las ofertas de Satanás en vez de a la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo: el día que coman de este árbol moriréis, y Satanás le dice: no moriréis. Dios os ha engañado. Dios sabe que el día que comáis de él seréis como él, le haréis la competencia, y es cosa que él no quiere. Por lo tanto, ellos se fiaron más de la voz del enemigo que de la voz del Creador. Es un atentado tremendo contra la soberanía de Dios. Fijaros qué cosa tan interesante, lo digo entre paréntesis: para que Eva cayera en pecado, tuvo que venir Satanás en persona. Satanás en persona solamente ha tentado a dos personas: al Señor Jesucristo y a la mujer. Pero para hacer caer al tontorrón de Adán, con Eva fue suficiente. Ahí queda eso. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿eh? La Santa Cena nos hace recordar el amor de Dios derramado en la cruz por nosotros. Pero también nos hace recordar que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Porque dice: haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Luego el Señor volverá otra vez. Y cada día falta menos para que el Señor retorne a este mundo. Y esa es la bendita esperanza de la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo no se ha olvidado de nosotros. Y dice ya que en aquellos siglos algunos decían: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque no viene, no aparece. Y entonces Pedro les responde y le dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el único y principal motivo por el cual el Señor todavía no ha venido, porque está esperando que toda la humanidad proceda al arrepentimiento y no se condene por la eternidad. ¿Se da cuenta? Pero también es un momento muy especial para la vida interna del creyente, para la vida interna de la iglesia. Quiero leer algunos versículos en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo descubre una realidad que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto y que estaba afectando a más de uno de los miembros. 1 Corintios capítulo 11, mis queridos hermanos, a partir del verso 27, la palabra del Señor, vamos a prestar atención, nos dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Escuchen esto: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Enfermedad, debilidad y muerte, por participar indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es decir, había entrado ciertas enfermedades y debilidades, incluso algunos fallecimientos en la congregación, por haber tomado indignamente el cuerpo, o el pan y el vino en el nombre del Señor. Por lo tanto, es un momento para probarnos, para examinarnos a nosotros mismos. De nada sirve que digamos, yo estoy bien delante del Señor, si luego usted tiene problemas con el más próximo, con el más cercano. De nada sirve que su relación vertical con Dios, según usted, esté bien y ordenada y limpia, si después su relación horizontal con sus hermanos, con su marido, con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, es un desastre. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nuestra vida esté en orden dentro y fuera de la iglesia. Que nuestra vida esté bien alineada con el Señor y también, lógicamente, con nuestros hermanos. Es más, Juan es muy profundo en esto. Y él llega a decir que si alguno en la iglesia se atreve a decir que ama a Dios, al cual nunca nadie ha visto, y aborrece a su hermano, el tal es un homicida. Porque el amor a Dios empieza por el amor al hermano, por el amor al prójimo. No podemos desconectarnos de la realidad interpersonal entre nosotros y decir que, bueno, yo vivo en la estratosfera, mi relación muy íntima y personal y hermética con el Señor, pero luego no tengo relación con nadie, no hablo con nadie, me peleo con todo el mundo. Esa no es la voluntad de Dios. El amor a Dios empieza por lo más cercano a nosotros, ¿verdad? Y por eso dice Juan que es mentiroso aquella persona que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Por lo tanto, es un momento muy especial, muy bonito, muy interesante para que nos probemos y nos examinemos a nosotros mismos. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchos dones, pero con poco fruto. Y aquí tiene que haber un equilibrio. Si usted dice que tiene muchos dones, pero luego no se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en su vida, aquí hay un desorden. Y la palabra shalom, que es la palabra paz, viene de shalem, que es equilibrio. Tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad?, entre el don, el fruto y el don, y ambos se complementan. Dice que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Corinto, nada os falta en ningún don. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Nada os falta en ninguno de los dones. Y él menciona 9. Nada os falta en ningún don, pero sois carnales, sois niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces todavía, pues habiendo celos y contenciones entre vosotros, no sois carnales y habláis como los hombres. Entonces, parece como una incoherencia, ¿no? Una iglesia con tantos dones y sin embargo con tan poco fruto. Y eso es algo que se nos vuelve en nuestra contra, porque al mundo no se le gana por los dones, al mundo se le gana por la manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida. Al mundo no le importan los dones que usted tenga, porque al fin y al cabo prácticamente el 90% de los dones se ejercitan, se manifiestan de puertas para adentro, pero el fruto nos sirve para vivir la realidad, la cruda realidad del mundo en el cual Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, yo les invito a cerrar sus ojos en esta mañana y a orar a nuestro Dios y pedir que el Señor nos permita en esta mañana participar del pan y del vino dignamente, comprendiendo que no estamos cumpliendo un ritual ni una liturgia religiosa de la iglesia, sino estamos recordando la muerte, la resurrección, la venida de nuestro Señor Jesucristo pronto. Y también es un momento para que nos probemos y nos examinemos cómo estamos andando delante de Dios. ¿Cómo está mi relación con los más cercanos? Dice la Biblia que el que descuida a los suyos, escuche bien esto, el que descuida a los suyos, y esto va bien para las esposas, esto va bien para los maridos, esto va bien para todos. El que descuida su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso dice la palabra de Dios. Señor, por eso en esta mañana queremos participar dignamente de este momento tan especial que trae una renovación y un refrigerio espiritual a tu amada iglesia. Señor, bendice estos emblemas, estos símbolos que representan algo tan importante como es tu cuerpo, tu misma vida y tu sangre derramada por nosotros en aquella cruz. Gracias porque así como tú liberaste milagrosamente de la esclavitud, después de 400 largos años a tu pueblo de Israel de Egipto, a nosotros también nos has liberado de las garras del diablo. Y hoy podemos vivir en paz, en libertad, en esa libertad gloriosa y maravillosa de tu pueblo, de tus hijos. Y podemos proclamar hoy que tú eres nuestro Señor
que tú eres el que nos has liberado y nos has dado vida y vida en abundancia. Bendice este momento tan especial, tan lindo para nuestras vidas. Y ponemos todo en tus benditas manos, oh Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pido a la iglesia que se ponga de pie. Tal vez el pastor José nos pueda ayudar ahí con un... Yo voy a pedir a un par de hermanas, tal vez... bueno, ya están listas. Que vayan comenzando a repartir y esperamos todos, gracias, esperamos todos para participar juntos, ¿sí? Pero tenga ahí su pan, su vino. Gloria a nuestro Dios. Amén. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos juntos, amados hermanos, del pan. Gracias, oh Dios. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Participamos de la copa, queridos hermanos. Gracias, amado Dios. Minutos más tarde, el Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesús, se fue al huerto de Getsemaní y de rodillas, postrado ante el Padre, le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa copa representaba para Él muerte, humillación, desprecio. Pero Él fue a la cruz porque sabía que era la única manera de que el hombre pudiera volver a conectarse con su Padre, con el Creador del universo. Fue tan terrible lo que pasó en el jardín del Edén, fue tan doloroso, que el Padre tiene que mandar a su Hijo unigénito al mundo para que ocupe nuestro lugar en la cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense las consecuencias del pecado. Fuimos nosotros, sí, nosotros, tú y yo, los culpables de que Él tuviera que morir de aquella manera tan terrible. Pero gracias a Él, aquello no quedó simplemente en una manifestación tremenda del amor de Dios, sino que al tercer día se produjo el acontecimiento más glorioso en toda la historia de la humanidad. ¿Saben cuál fue? La resurrección del león de la tribu de Judá. Mataron al cordero, pero el león... ¿Pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Gracias, Señor. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Te alabamos, te adoramos, Señor. Bendito seas. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Cuántas medidas se tomaron para que no saliera de la tumba? Nunca se habían tomado tantas medidas para que un muerto no saliera fuera. 16 soldados romanos armados hasta los dientes para cuidar a un muerto. Un precinto romano que no se podía quebrantar, y si se hacía era bajo pena de muerte. Una piedra de más de 4.000 kilos en la puerta para tapar la tumba para que no saliera. Para un muerto. Yo creo que en el fondo sus enemigos tenían temor de que volviera a la tumba, de que volviera de la tumba a la vida. Y saben una cosa, y quiero que lo tengan esto bien claro. Cuando María Magdalena fue al sepulcro bien temprano en la mañana, dice que la piedra estaba removida. Pero la piedra no se movió para que él pudiera salir. No, la piedra se movió para que ella pudiera entrar. Es diferente. Claro, es que si no se mueven la piedra, ¿por dónde sale? No hay problema en eso.
Él traspasaba las paredes. Pero dice la Biblia que cuando esta mujer salió corriendo a la casa donde estaban sus discípulos orando o temblando o llorando, le dijo, está vivo, lo he visto. Y salieron corriendo. Salió corriendo Pedro y Juan. Juan llegó pero no entró. Pero fíjese ahora lo que voy a decir. Dice que Pedro entró, vio y creyó. Fíjese los verbos. Entró, vio y creyó. Entiendo los dos primeros, pero el tercero, entró, está claro. Vio, vale. ¿Pero qué fue lo que vio para creer? Dice que vio los lienzos puestos allí. ¿Saben lo que yo hacía cuando me iba de casa para que mi padre pensaba que estaba en la cama durmiendo? Cogía 2 almohadas, las metía así debajo, como la película de Alcatraz. ¿Vio la película de Alcatraz? Entonces pasaba así y miraba el bulto y dice, bueno, el niño está durmiendo. El niño estaba en la Patagonia, ¿no? Los lienzos no explotaron, ¡pum! Y ahí salió el Señor, sino que estaban exactamente igual de bien colocados como si el Señor estuviera dentro. Solamente lo que le pone en la cabeza lo dobló, lo puso a un costado, pero el resto estaba como si estuviera él dentro. Y por eso cuando él entra y él ve aquello totalmente cerrado, él vio y él creyó, porque es imposible que pudiera salir si no hubiera traspasado aquella sábana para la honra y la gloria del Padre. Y no solamente vio eso, sino que cuando entró al sepulcro vio el resto de lo que le amortajaba, bien dobladito, puesto en un lado. Y todo lugar donde hay orden, allí está el Señor. Pero donde hay desorden, Dios no está. Pablo dice, esto lo enseño en todas las iglesias. Nuestro Dios es un Dios de orden y no un Dios de confusión, como en todas las iglesias de la época enseñamos. Nuestro Dios siempre nos muestra que es un Dios de orden en todo, en la economía, en la familia, en la iglesia, cuando se manifiestan los dones del Espíritu Santo. En todo lo que hacemos en la vida tenemos que manifestar, tenemos que exteriorizar la esencia de nuestro Dios, que es nada más y nada menos que el orden. Dios puso orden desde el Génesis 1:1 hasta el amén de Apocalipsis. Todo es orden, orden, orden en los sacrificios, orden en los animales, orden en la familia, orden en el tabernáculo, orden en el templo, orden en la iglesia, orden hasta en la gran tribulación puso orden. Y dice, ahora viene esto, después viene lo otro, ahora son los sellos, ahora son las trompetas, ahora son las copas, ahora es el anticristo, ahora el falso profeta. Y hay un orden hasta en el peor tiempo de la historia, ¿verdad? En el caos, en medio de ese caos hay un orden, porque Él es el que controla la historia. Y por eso nuestras vidas tienen que reflejar orden desde los pies hasta la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Él estableció que en un momento puntual de la vida los padres iban al templo a presentar a sus hijos al Señor. Y hoy hay algunos padres que quieren presentar, son 3 niños los que van a presentar, a Christopher, a Alejandra y a Juliana. ¿Y los papás de ellos están aquí? ¿Sí? ¿Pueden pasar un segundito los papás con sus hijos, por favor? Gloria al Señor, qué bueno. ¿Quién es Christopher? Este es Christopher. No. Pase, si quieren. Por favor. Alejandra, Alexandra y Juliana, ya viene. Ok, gloria a Dios, qué bueno. Ahí viene Alexandra, o Juliana, perdón. Qué bueno. La responsabilidad de criar a los hijos no es del gobierno, no es del Estado. La responsabilidad de enseñar la palabra de Dios e instruir a los niños desde temprana edad no es de la iglesia, la escuela dominical, ni del colegio, ni de la universidad. La responsabilidad recae sobre los hombros de los padres. Así que, si usted verdaderamente quiere poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, tendrá que preguntarse, ¿qué le voy yo a transmitir espiritualmente a mis hijos? Porque el mejor regalo que le podemos dar a los hijos, aparte de ropa y estudios y todo eso, es la instrucción bíblica. Porque con eso usted puede salvar a su hijo por la eternidad.
Ahora son niños, ahora juegan y saltan y brincan. Pero llegará el momento cuando tendrán que tomar sus propias decisiones. Y se casarán y tendrán familia. Esa es ley de vida. Pero ahora es cuando se pone la base. Ahora es cuando se pone el fundamento. Y la Biblia dice que 2 hombres se pusieron a construir una casa. Uno la construyó muy rápido. Esas cosas que son muy rápidas a mí me dan miedo, porque las cosas de Dios tienen que ir paso a paso. Como dicen los italianos, piano piano se va lontano, ¿no? Y construyó su casa, y el otro también la construyó. Tardó un poquito más, pero al final las 2 casas estaban levantadas. Ay, amigo, pero cuando sopló el viento, cuando subió el nivel del agua y la lluvia dio con ímpetu contra las paredes de aquella vivienda, una de las 2 se desmoronó. Y literalmente dice la Biblia, y fue grande su ruina. La otra permaneció. La diferencia entre una y otra no eran los muebles, no eran las paredes, no era lo que se veía, sino lo que no se veía. La base de una era arena. Arena. No había fundamento, no había solidez y se desmoronó. La base de la otra casa era la roca. Y la roca es la palabra. La roca es el mismo Cristo. El que le da estabilidad a la familia. El que le da estabilidad a una nación, a un pueblo. El que le da firmeza a una vida. ¿Verdad? Por eso dice la palabra de Dios que el que oye la palabra y la olvida y no la pone en práctica es como el hombre que construyó su casa sobre la arena. Pero el hombre, la familia, el hogar, el matrimonio que pone su vida sobre la roca, sobre la palabra de Dios, dice que es el hombre prudente, el hombre sabio, porque tiene visión de futuro. Hoy podemos sonreír y saltar y brincar y alabar a Dios, pero la vida da muchas vueltas, muchas vueltas. Hay naciones que de la noche a la mañana pasaron de un momento de paz a un momento de guerra. Hay familias que pasaron de una fiesta alegre y gozosa a un momento de tragedia. La vida da tantas vueltas, tantos cambios. Y lo que nos va a mantener firmes, ¿saben lo que es? La palabra de Dios. La presencia del Señor en nuestra vida. Por eso presentar a los hijos al Señor es una bendición, es algo precioso, algo bíblico. Pero tengan en cuenta que la estabilidad y los conceptos y los principios y todo eso lo van a aprender en la casa, que es la primera escuela de la vida. En la Biblia el papá era el responsable de transmitir el conocimiento a los hijos. Los hijos aprendían y aprenden hoy en día a leer la Biblia en la casa antes de ir a la escuela. El conocimiento se lo transmite el papá al hijo. Los primeros versículos, los primeros capítulos, los primeros libros de memoria que saben los niños, se los enseña el papá. Pero la mamá, que se llama en hebreo, de la cual viene la palabra emuná, le enseña, le transmite la fe. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, la fe que tienes ahora habitó primeramente en tu abuela Loida y después en tu mamá Eunice, y estoy seguro que en ti también. La mamá transmite la fe, que es el cordón umbilical que nos conecta con Dios. Ya estaba ese niño, ya estaba esa niña conectado con su madre a través del cordón umbilical, ¿verdad? Y por ahí le pasaba el alimento, y por ahí le pasaba todo lo que necesitaba para fortalecerse. Y ahora la mamá sigue conectado con ese hijo de una forma diferente, pero transmitiéndole la fe, por la forma como habla, por la forma como actúa, por la forma como reacciona. La mamá es la que aporta la fe al niño y el papá el conocimiento. ¿Ustedes están dispuestos a trabajar en equipo para criar estos hijos? Bendito sea Dios. Vamos a ponernos una vez más de pie, hermanos. Y bendecimos a estos niños y a estas familias. Que Dios les guarde y les bendiga. Y que sean niños sanos que te amen, Señor, y te sigan todos los días de su vida. Y que le des muchísima, muchísima sabiduría a los padres, Señor, para que puedan en el nombre de Jesús criar a sus hijos en el temor de Dios. Guárdales de malas influencias, guárdales en la escuela, guárdales de malas amistades, Señor. Guárdales de peligros y accidentes. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre estos hogares, sobre estos papás. Señor, dale sabiduría para que puedan atenderlos y educarlos como tú lo harías en lugar de ellos. Dale sabiduría, Señor, para responder a sus preguntas cuando las hagan. Que sean ejemplos, Señor, de fe, de paciencia, de amor, de tolerancia, de perdón. Y que puedan ver en sus padres un reflejo del amor de Dios. Y que nunca olviden lo que aprendieron en el hogar.
Márcales hoy, Señor, y cuídalos durante todos los días de su vida. Los presentamos delante de ti y pido que bendigas y bendigas grandemente a estos padres, a estas madres, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú les des mucha sabiduría, Señor, a sus familiares, para que puedan, Señor, educar a estos niños en el temor de Dios. Tu palabra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias, Señor, por ellos. Los bendecimos en esta mañana en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gente que estamos conociendo, de los niños que estamos orando, las bodas que estamos celebrando. Esto es tremendo. Esto es el ministerio intenso, ¿eh? Aquí no hay descanso. Aquí hay, ¿verdad?, una cosa detrás de otra. Y es que tenemos que aprovechar el tiempo. Me dice la gente: ¿fuiste a Miami de paseo? ¿Fuiste por aquí? Digo, ¿pero cuándo voy a ir, mijo? Si no tengo a veces ni tiempo ni para comer, ¿eh? Pero tampoco hemos venido a pasear, hemos venido a estar con ustedes, a disfrutar, y estamos disfrutando muchísimo. Me decía una hermana, varias hermanas me decían, el otro día cuando estuvimos en la iglesia bautista de allí de Hialeah, me decía: pastor, usted tiene que estar muy cansado. Digo yo: para nada. Cuando llega a España ya es otra cosa. Pero de momento estamos disfrutando y se nota que hay mucha gente orando por todo esto, ¿eh? Se nota muchísimo, pero estamos disfrutando muchísimo. Estamos muy contentos, muy agradecidos al Señor. Y ¿saben una cosa, hermanos? ¿Cuánta gente daría lo que fuera por estar sentado hoy en esa silla? ¿Cuánta gente me escribe y me dice: ay, cómo me gustaría estar ahí con ustedes, cómo me gustaría poder saludarlos, cómo me gustaría? Abría antes un poquito el Facebook en directo, lo hice allá atrás y aquí. Bueno, y eso es una lluvia de gente. Ay, hermanos, saluda a los hermanos, estamos tan contentos, les estamos siguiendo, estamos orando, y así que le agradecemos. Y ahora mismo también hay un montón de hermanas, ¿no?, que están ahí conectadas, ¿no? El del grupo 1. Vamos a darles un aplauso a todas las hermanas que nos están viendo en esta mañana. Dios les bendiga. Me dijo una vez una persona: oye, pero ustedes en la iglesia virtual no tienen hombres. Dice: pues todos son mujeres. Digo, oye, bueno, algunos hay, gracias a Dios, ¿no? Algunos hay. Pero la proporción de... Sí, no, yo sé. La proporción es una goleada arrolladora de mujeres contra los hombres, ¿eh? Por un hombre hay 20 mujeres, ¿no? Vamos a entrar ahora en una parte diferente del culto, de la reunión, porque yo había anunciado ayer que los que tuvieran alguna pregunta la pudieran hacer. Pero antes de darle lugar a ustedes a preguntas y yo contestar preguntas que tenemos aquí, quisiera compartir con ustedes algunas cosas que considero necesarias, ¿ok? Gracias, ok, gracias, hermano, te lo agradezco. No, es que como me encanta la música, me voy con él y me tengo que ir para aquí ahora. Gracias, te lo agradezco. Miren, la iglesia virtual está compuesta por personas de muchos trasfondos. Hay gente que viene de un contexto ultra pentecostal. Otras personas vienen de un ambiente tal vez más conservador. Unos fueron educados en una línea doctrinal tal vez diferente a la de otras. Y ya el Señor me venía preparando hace años, cuando yo me casé con Elena, que ella procede de otra denominación diferente a la que yo pertenecía en aquel momento. No sé si en Estados Unidos se conoce o se llama igual una denominación, un grupo de iglesias. En España se conoce como asambleas de hermanos. Son iglesias muy conservadoras, donde la mujer usaba el velo, la mantilla, ¿sí? No podían orar. La mayoría de lo que se cantaban eran himnos con muy buena base doctrinal, pero iglesias muy conservadoras. Yo me convertí en una iglesia de las Asambleas de Dios, donde lo más importante era hablar en lengua. El que no hablaba en lengua era un pobre desgraciado. Si no tenía opción a nada. De hecho, ni pastor podía ser, ni predicar, ni nada, porque era la meta, y cuando llegabas a la meta ya no había más. Cuando comenzamos a realizar viajes a Israel hace, pues me parece que ya vamos por 16 o 17 años, cuando nos encontrábamos en el aeropuerto, fuera en Madrid, en Barcelona o en Tel Aviv, resulta que nos encontrábamos con hermanos de una línea
y con hermanos de otra línea, y cuando llegaba la hora de la comida y salíamos de paseo y eso, se notaba alrededor de la mesa a veces como un ambiente que lo podías cortar así con una tijera, ¿no? Porque uno decía, no, hay que hacer esto, y el otro decía, no, hermano, eso no se puede hacer. Y lidiar con todas esas personas, hablamos ya de cientos y cientos de personas que hemos llevado a Israel, pues no es fácil. Pero yo creo que ha sido toda una escuela y una preparación para poder trabajar en la iglesia virtual. Y a veces lo que yo noto, tanto en la iglesia virtual como fuera de ella, lo que yo noto es que a veces hay términos, hay palabras que para un hermano significan una cosa y para otro hermano significan todo lo contrario, completamente diferente. Y ahí es donde se producen los encontronazos, las chispas, ¿no? Hace muchos años cayó en mis manos un libro que lo escribió el doctor Billy Graham. Él ya está en la presencia del Señor, como bien saben ustedes. Manual del Obrero Cristiano, creo que se llamaba algo así. Ellos hacían muchas campañas evangelísticas y pedían muchos voluntarios para asesorar y aconsejar a la gente. Y resulta que en ese libro, creo que al final de las páginas, decía, por ejemplo, bautismo. ¿Qué significa para un cristiano evangélico la palabra bautismo? Y ponía más o menos lo que era. Pero ¿qué significa para un católico el bautismo? ¿De qué estamos hablando? La misma palabra, pero el concepto del católico del bautismo es diferente al de un cristiano evangélico. Y así sucesivamente con muchas palabras. Yo noto que en el mundo evangélico hay frases, hay expresiones, hay palabras que cuando la persona las usa, se está refiriendo a algo completamente diferente a lo que entiende el otro hermano. Entonces lo que yo intento, y espero algún día poder conseguirlo, es que hablemos con términos bíblicos y que no tengamos que recurrir a un léxico que no tiene nada que ver con la Biblia, que se ha metido en el mundo evangélico, pero que no tiene ninguna razón de ser. Por ejemplo, donde yo me convertí en las Asambleas de Dios hace muchos años, el presidente de la obra se le llamaba el superintendente. Claro, cuando te decían viene el superintendente, mirábamos al cielo, pensábamos que iba a venir volando, ¿no? Como una especie de Superman, y al final, y después era el mini intendente, era una cosita así, ¿no? Pero unos términos, ¿verdad? Y se han metido términos dentro de las iglesias que parecen como muy espirituales, pero que no son realmente términos que tienen un fundamento bíblico. Entonces, a mí me gustaría en esta mañana primeramente aclarar una serie de cosas. Probablemente, no estoy pidiendo disculpas, porque lo que voy a hablar es Biblia y cuando se predica la Biblia no hay que pedir disculpas a nadie. Pero sí quiero decir de antemano que lo más probable es que más de uno de ustedes en esta mañana diga, uy, ¿me está hablando a mí? Yo hablo al conjunto, no hablo particularmente a una persona. Y voy a empezar por la palabra ministerio. Si tuviéramos una batería haríamos el redoble. Ministerio. ¿Qué es tener un ministerio? Porque hay gente que dice, yo tengo un ministerio. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, para perfeccionar o capacitar a los santos, a los creyentes, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los 5 ministerios, los únicos 5 ministerios que la Biblia enseña que existen, los hemos leído en esta mañana.
Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Eso es lo que la Biblia llama y considera ministerios. Si usted está de ujier en la puerta de una iglesia, lo cual es loable y le estamos muy agradecidos, eso no es un ministerio. Eso es una función, es un servicio. Gracias al Señor que usted lo está prestando con todo el amor del mundo y se esfuerza por hacerlo bien y por atender a la gente, porque el ujier que está en la puerta es la primera imagen que se lleva una persona cuando llega a un lugar. Y una de las leyes de Murphy dice: nunca tendrás una segunda oportunidad para dar una primera imagen. Por lo tanto, el ujier es fundamental, porque si el ujier tiene cara de vinagre o está enfadado ese día o sabe Dios qué, ya dice: uy, ¿cómo son toda la gente aquí de rara? No, es él el raro, pero todos los demás somos normales, ¿verdad? Pero no es un ministerio, el ministerio del ujier. No, yo tengo el ministerio de limpiar la iglesia. Eso no es un ministerio, es un servicio, es una función tremendamente importante en la iglesia y necesaria, pero no entra dentro de lo que hemos leído en esta mañana, que se considera un ministerio. Entonces vamos a hablar con coherencia y con propiedad y con madurez. Los ministerios son los que hemos leído en esta mañana. Y lo que salga de esto son funciones, son servicios, son trabajos voluntarios o remunerados, pero no son en sí un ministerio. Entonces, hay gente que me ha dicho en el pasado: bueno, yo me fui de la iglesia porque no podía desarrollar mi ministerio. Y yo le pregunto: ¿y su ministerio, hermana, concretamente cuál era? No, mi ministerio era el de la limpieza. Bueno, hermana, discúlpeme, eso no es un ministerio. Eso, repito, es una función muy importante, pero usted no puede utilizar la palabra ministerio para eso, sino que la palabra ministerio encaja en otro terreno y no precisamente en ese de la limpieza o de cualquier otra cuestión. Estos son los ministerios. Ahora, si usted me dice a mí: yo tengo el ministerio de pastor, eso es un ministerio, ¿verdad? Pero una persona que enseña esporádicamente, imagínense que yo le digo a cualquiera de ustedes: hermano, usted podría el próximo día compartir unos 10 minutitos una enseñanza, un devocional, un pensamiento, ¿ok? Y usted lo hace esporádicamente. Usted no puede decir que tiene el ministerio de la enseñanza. Porque ¿quién es el que reconoce el ministerio? El cuerpo de Cristo, la iglesia, a través del pastor, ¿verdad? Generalmente, le digo, en la mayoría de los casos, cuando alguien tiene algo de parte del Señor, los que primero se dan cuenta son los hermanos que le rodean. Usted no tendrá que ir por la vida diciendo: pastor, yo enseño, pastor, yo canto, pastor, yo sé hacer esto. No te preocupes, que si el Señor te ha dado algo, los primeros que se van a dar cuenta son tus hermanos en Cristo y, por supuesto, el pastor. Ahora, también hay que decir, y seamos honestos, que hay pastores que no quieren que nadie se levante porque tienen temor a que le quiten el puesto. Pero en nuestro caso, créanme que es todo lo contrario. Yo no tengo ningún temor de que nadie me quite el puesto, porque el puesto no me lo dieron ustedes, el puesto me lo dio el Señor. Y lo que Dios da, nadie te lo quita. Al contrario, estamos orando para que Dios cada día levante más hombres y mujeres preparados y cualificados para poder servir con efectividad en el reino de Dios. Pero ¿queda bien claro lo que es y lo que no es un ministerio? ¿Sí? Ok. Hablemos de los dones. Después tienen opción para hacerme todas las preguntas que quieran, no se preocupe. Hablemos de los dones. Me dice: pastor, a mí me gustaría que a mi niño me lo pusieran alabanza porque él tiene el don de tocar la guitarra. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, que en esta mañana hemos estado en 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12, el título es Dones Espirituales. Vamos a leer los dones. 1 Corintios 12, a partir del versículo... vamos a leer a partir del versículo 4, si queréis. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hemos leído los ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y ahora sumen los dones que ahí se mencionan. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, número 1. A otro, palabra de ciencia. ¿Cuántos van? 2.
según el mismo Espíritu. A otro, fe, ya van 3, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, 4. Versículo 10. A otro, el hacer milagros, versículo 5. A otro, profecía, 6. A otro, discernimiento de espíritus, 7. A otro, diversos géneros de lenguas, 8. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos son en total? 9 dones. 9. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 9 dones que, si profundizáramos más en cada uno de ellos, los podríamos clasificar en 3 grupos. Yo todo esto me lo sé de memoria. Yo no sé si ustedes van a ser capaces de retener todo esto, pero si no, esto queda grabado, no se preocupen. Hay dones de expresión, hay dones de revelación, ¿verdad? Y hay dones como de conocimiento. Los dones de expresión, la misma palabra los dice: si usted no habla, el don no fluye. El don de hablar en otras lenguas, si no se puede expresar, cuando el don de lengua es para que la gente en la iglesia lo oiga, y a continuación entra en operación el siguiente don, que sería el de interpretación de dichas lenguas, ¿verdad? Son dones que para fluir, para manifestarse, usted tiene que hablar. Hay otros dones que son literalmente dones de revelación. El don de ciencia. El don de ciencia se manifestó en Pedro en la iglesia primitiva en una ocasión cuando un matrimonio habían vendido una propiedad, se llamaban Ananías y Zafira. Ellos habían sustraído una parte del dinero, pero le querían hacer creer a Pedro y a la iglesia que lo estaban dando todo. No era obligación darlo todo. No era un mandamiento bíblico que el que tuviera un terreno, una finca, un campo, lo vendiera y lo diera a la obra. No era obligación. La gente lo hacía libre y voluntariamente. Usted podía vender un terreno y decir, bueno, voy a apartar una parte para mí y voy a apartar una parte para la obra del Señor. Pero ellos lo que hicieron era, sustrajeron, ambos se pusieron de acuerdo, una parte, y le querían, repito, hacer creer a la iglesia y a Pedro que eran gente muy generosa y que lo estaban dando todo. Cuando llegan a la iglesia, ¿verdad? Cuando llega el hombre, Ananías, y le dice: Pedro, aquí traigo todo el dinero que me han dado por el terreno, por la herencia que he recibido. Y Pedro le dice: ¿esto es todo lo que te dieron? Y él dice: sí, todo lo estamos dando. Al momento cayó muerto. Muerto. Y lo cogen los jóvenes, se lo llevan y lo entierran. Como a las 2 o 3 horas más tarde, llega la mujer, Zafira, y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿están dando todo a la obra? Te estoy dando la oportunidad de ser sincera. No, mire, hermanos, yo estoy dando una parte que Dios ha puesto en mi corazón y el resto nos quedamos nosotros. Muy bien, no hay ningún problema. Tu marido acaba de ser enterrado hace un rato y a ti te van a pasar lo mismo. Y la sacaron. Yo una vez dije, si cayeran muertos hoy en día todos los hipócritas en las iglesias, tendríamos funerales todos los días. Tendríamos montañas de muertos allá afuera. Porque en la iglesia no se puede vivir de las apariencias. Con la apariencia podemos engañar y manipular las cosas a las personas, pero no podemos engañar a Dios, porque Dios sabe en el fondo lo que eres y lo que no eres, lo que tienes y lo que no tienes. ¿Se da cuenta? Ese es el don de ciencia. ¿Cómo sabía Pedro que estaban engañando? Porque Dios se lo reveló. Ese es el don de ciencia. Cuando le dijo el profeta Eliseo a Giesi: ¿de dónde vienes? ¿Yo? Yo no he ido a ninguna parte. Sí. Tú sí has ido detrás de Naamán, ahora el que el Señor ha sanado de lepra. Quiero decirte que por tu avaricia, porque yo no te mandé y tú le dijiste a él que yo te mandaba para que nos diera algo, y tú cogiste lo que él te dio, lo escondiste creyendo que nadie te veía, y quiero que sepas que tú y toda tu descendencia para siempre seréis leprosos. Y la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Son cosas tremendas que ocurren en la Biblia, ¿verdad? Y eso es don de ciencia. Todos los dones se ven en operación en la vida del Señor Jesucristo. Absolutamente todos los dones. Pero ¿dónde está el don de tocar la guitarra? ¿No hay satanistas que tocan muy bien la guitarra? ¿No hay ateos que tocan muy bien la guitarra, el piano, la trompeta, el saxo, la batería o lo que sea? Eso es un talento. Eso es un talento, no es un don, porque el don es
instantáneo. ¿Lo tiene o no lo tiene? El talento hay que tratarlo, hay que cultivarlo. Si usted quiere aprender a tocar un instrumento, si usted quiere aprender a cantar, si quiere aprender a un idioma diferente, usted tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que esforzarse. Así que el talento se va cultivando paulatinamente, es progresivo, el don es instantáneo, ¿verdad? Aunque la persona evidentemente no sea perfecta. Así que no hablemos, no atribuyamos a personas que tienen el don de esto o el don de aquello, porque los dones ya los hemos leído esta mañana, pero hay otra lista en Romanos capítulo 12 de otros dones que ahí se mencionan. Hemos mencionado 9 en 1 Corintios 12, pero en Romanos capítulo 12 hay otra lista y son los siguientes. Aquí se mencionan unos cuantos más. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ahora este sí se repite. El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad o generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Se dan cuenta? Son otros dones. Tal vez no tan conocidos como los de 1 Corintios 12, pero al fin y al cabo no dejan de ser dones del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, estos son los dones que menciona la Biblia. 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, lo que salga de ahí será un don, un talento, algo que usted ha aprendido, pero no se puede considerar un don del Espíritu Santo el que usted juegue bien al fútbol, el que usted pinte muy bien las paredes, usted haga cuadros, ¿verdad? Eso no es un don, son talentos, son habilidades que también forman parte de la vida, pero no podemos decir bíblicamente, usted tiene el don de pintar lindos cuadros. Es un gran pintor, pero eso no es un don del Espíritu Santo. ¿Ok? Ok, antes de seguir adelante, de lo que estoy hablando, que he hablado de ministerios y de dones, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar que tal vez no haya quedado lo suficientemente claro? Y usted dice, ¿me podría explicar un poquito más esto o aquello? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, levante la mano. Le vamos a poner un micrófono para que usted haga la pregunta, para que los que están en casa puedan escuchar su pregunta y entonces con toda libertad la puede hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que he hablado hasta ahora? Hermana, escuchamos su pregunta. Pon el micro. No creo que sea tanto lo que... ¿Tienen todos dones de sanidad? El Señor reparte como Él quiere. ¿Por qué se ha hecho un sobreénfasis a ese don en particular y no a otros? ¿Por qué no se dice, a ver, vamos a orar para que todos en la iglesia tengan don de servicio? Nunca he visto eso en ninguna iglesia. Vamos a orar para que todos tengamos el don de misericordia o de exhortar. Pero sin embargo se ha hecho un sobreénfasis desde hace unos siglos a esta parte, porque nació aquí en los Estados Unidos un movimiento, ¿verdad?, de que lo importante, lo trascendental, lo fundamental era hablar en lenguas. Incluso se llegó, como dije estos días, a crear toda una teología diciéndole y haciéndole sentir sin querer mal a algunos hermanos que si no hablaban en lengua no eran personas lo suficientemente espirituales. Y no podían ni siquiera ejercer ninguna función dentro de la iglesia, ni siquiera en el ministerio sirviendo al Señor, ¿verdad? Presionar a una persona para que hable en lenguas es un disparate, no es bíblico, no es correcto. Y además no hay una obligación, no hay un deber de que todo creyente tiene que hablar en otras lenguas. No hay una obligación, no es algo prioritario, algo fundamental, en absoluto. Es uno de tantos dones que hemos leído en esta. Y otra cosa, dice el apóstol Pablo, y hay todo un capítulo que es el 12 y el 14 de 1 Corintios, que dice, si entran en la iglesia y todo el mundo está hablando en lengua, ¿no dirán que estáis locos? Si la gente nos critica injustamente, bueno, lo aguantamos. Pero lamentablemente a veces hay iglesias que parecen circos. Y la gente entra y dice, estos son los cristianos. Uno haciendo el pavo, el otro haciendo el pollo, el otro la gallina, el otro saltando, el otro dando vueltas en círculo como si estuviera en trance. Lamentablemente a veces no se da una imagen digna del Evangelio
sino parecen personas que están desquiciadas, locas, fuera de sí, que han perdido el control, cuando la Biblia dice, eres nuestro culto racional. Eso no significa que estoy lleno del Espíritu. Muchas veces, mire, yo estaba predicando una vez en una iglesia en Canarias, y mientras predicaba la gente venía corriendo, se tiraban al suelo y empezaban a gritar como locos, a patalear, y yo miraba al pastor para ver si el pastor ponía un poco de orden y me decía, siga hermano, siga, siga. Pero claro, ¿cómo voy a seguir si me están interrumpiendo la predicación? Dios está hablando con su palabra y viene Dios a interrumpir su palabra. Es una incoherencia. Y él decía, es que están cayendo bajo el fuego del Espíritu. Muchos de los que se manifestaban allí no era por el Espíritu de Dios, estaban endemoniados, así de claro como se lo digo. Entonces, ¿cuántas veces por falta de conocimiento, por falta de tacto, por falta de sabiduría, se hacen cosas que uno piensa que están bajo la influencia del Espíritu Santo y son auténticas locuras y entran en carnalidad? Yo fui a predicar una vez a una iglesia y delante de mí había una señora que después de una alabanza empezó a decir, como si estuviera profetizando, ¿no? Pueblo mío, así dice el Señor. Bueno, vamos a ver. Dice, ustedes, los pentecostales, son mis favoritos, son los que yo más quiero. Y todo el mundo, imagínate, una iglesia pentecostal, que el Señor diga, entre comillas, que somos que eran los favoritos, imagínate, eso fue como si fuera metido un gol en su equipo de fútbol favorito, ¿no? ¿Cómo que favorito? Si la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Yo pensaba que el pastor le iba a decir, hermana, se lo diría en público, hermana, disculpe, eso que ha dicho es un disparate, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero no le dijo nada. Entonces, muchas veces falta tacto, falta sabiduría, falta conocimiento de la palabra, y muchas cosas que se le atribuyen al mover del Espíritu Santo no tienen nada que ver con el mover del Espíritu Santo. Fui una vez a una iglesia y había una persona que estaba haciendo el mismo ruido que una gallina cuando va a poner un huevo. Igual. Y yo decía, bueno, a ver si pone huevo ya de una vez. Y le digo, ¿qué le pasa a este hombre? Y dice, no, es que está bajo el poder del Espíritu Santo. Y el otro haciendo el león, porque estaba imitando al león de la tribu de Judá. ¿Dónde está eso en la Biblia? Son auténticos disparates, y eso es lo que vende, eso es lo popular, eso es lo que a mucha gente le gusta, pero no tiene nada que ver con el mover genuino del Espíritu Santo de Dios, en absoluto, para nada. Además, cuando una persona habla en lengua en la iglesia, tiene que haber interpretación. Dice, si no, calle. Y por turnos, ¿eh? No todo el mundo como locos hablando al mismo tiempo, sino sea por turnos y calle el primero y después el segundo. Sí, hay un orden, y si no hay orden, Dios no está ahí. Dios se mueve en el orden, no en el caos y en el desorden. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Presionar a una persona para que hable en lenguas, por favor, en absoluto. ¿Alguna pregunta más? Allá, ahí, hermano. También por acá. Adelante. Sí, a propósito de esto, pastor. Sí. No es un partido de fútbol, ¿eh? No, no. Bueno. Las primeras ocasiones que fui a una iglesia, el pastor se ponía la mano en la frente, Sí. y la gente se caía. Ajá. Entonces a mí la puse y no me caía. Vale. Me decía, es que no te toca, no tienes el don del Espíritu, no estás sintiendo el don del Espíritu Santo porque no te caes. Yo no me quise caer, o sea, no me caí porque sentí que no estaba tirando. Y eso decía que era un don, el que te tocaran y te cayeras. Yo he leído en esta mañana la lista de los dones del Espíritu Santo y en ningún momento aparece que hay un don que consiste en tumbar a la gente. Ahora, les cuento lo siguiente. Mi padre, cuando era inconverso, nunca en la vida, jamás en la vida había pisado una iglesia. Él fue a la iglesia, una iglesia evangélica en Las Palmas de Gran Canaria, por primera vez, para darle las gracias a la congregación y al pastor por haber orado por mi hermana, que en aquel momento estaba siendo operada y necesitaba casi un milagro de parte del Señor. Entonces, como mi hermana fue operada, todo salió bien, él fue a la iglesia con un vecino para darle las gracias al Señor, no al Señor, sino al pastor y a la iglesia por haber orado por su hija, punto, ya no vengo más. Cuando mi padre llegó a la iglesia, el culto estaba empezado. Al final de la iglesia había una cruz con una luz por dentro y estaban cantando el antiguo himno en la cruz, do primero vi la luz, ¿verdad? Cuando mi padre entró por el pasillo de la iglesia, mi padre nada más entrar, cayó postrado al suelo llorando por una convicción de pecado espectacular. En aquella época no se caía nadie, ni las moscas se caían.
Y él cayó al suelo postrado, llorando, llorando, llorando. Y ese día mi padre se convirtió, le entregó su vida a Cristo. A los 3 meses o 4 meses nos llevó a todos a la iglesia. Todos nos convertimos y nos bautizamos el mismo día. Hay momentos en los que Dios hace cosas tremendas, ¿verdad? Nosotros estuvimos en una iglesia durante años en Tenerife y un día me llamó a mí la máxima autoridad de la ciudad. Y fui a entrevistarme con él a su despacho. Y estaba allí porque me habían denunciado y fui a hablar con la persona más importante del condado, de la ciudad. Y me preguntó y me dijo, ¿qué hacen ustedes en su iglesia? Y bueno, nosotros cantamos, predicamos, alabamos a Dios. Y no, mire, hay unos vecinos que viven enfrente de ustedes que cuando ustedes empiezan a cantar y empiezan a orar, ellos en su casa se caen al suelo y entonces ya están cansados de que cada vez que se pongan a orar, ellos se caen al suelo y no pueden ver la televisión, ni pueden... Y yo le dije, yo no tengo ni la más remota idea de lo que usted me está diciendo. Yo sé que me han rayado el coche me parecía una cebra, lo tenían rayado para arriba, para abajo, y los vecinos me decían, sal, te lo están rayando ahora. Y le dije, mejor que no salga, pues yo me conozco. Pero usted es un tonto. Digo, no. Prefiero no salir. Y mi coche era, ya te digo, una cebra, arriba, abajo, con un clavo, con un destornillador. Bueno, pero yo no sabía que a ese señor le estaba pasando eso con su señora cuando estaba en su casa. Yo durante años fui evangelista, no fui pastor, no era maestro, sino que predicaba en las calles 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, predicando todos los días en la calle. Y durante la predicación, gente inconversa, gente de macumba, de umbanda, de estas religiones extrañas, comenzaban a caerse en las calles. Y yo miraba para todos lados y decía, ¿pero qué está pasando aquí? La gente caía por el poder de Dios. Bueno, pero yo no obligaba a nadie ni empujaba a nadie. Además, para tirarte a ti hay que tener fuerza, ¿eh? Porque tiene que estar muy ungido, ¿eh? Tiene que estar muy ungido, ¿verdad? Entonces, hay gente que empuja, hay gente que finge, hay gente que se tira. Hay de todo en esta vida. Como decía mi abuelo, en este mundo, hijo, hay para todo. Pero no es un don. También hay gente que empuja. Yo fui una vez a una iglesia y mandaron a todos pasar adelante, cosas que a mí me ponía enfermo, pero pasé adelante y el muchacho me empujaba y me empujaba y me empujaba y yo le dije, ¿tú quieres que yo me tire? Pues claro, él diría, se cayó Manolo Sierra, él le daba caché, no le daba categoría, ¿no? Y digo, ¿tú quieres que yo me tire y te quedes ya tranquilo porque me tienes loco, ya me estás mudando para atrás, me va a dejar un agujero aquí en la frente, ¿no? Entonces, no es ningún don, se convirtió en una moda que en Argentina, cuando yo fui en el año 90 a Argentina, te obligaban después de la predicación a orar por todo el mundo, pero es que las iglesias eran de 2.000, 3.000, 4.000 personas y estaba hasta las 3 y 4 de la mañana, ora por este, ora por el otro, porque los que se caían, el pastor era un hombre importante. Si no se caían, el pastor era menos importante y no te invitaba más. Son simplemente modas, son modas que van y vienen, pero no tienen absolutamente nada que ver con esto. Si yo no me caigo, no significa de que el Señor no me está bendiciendo. ¿Cuándo comenzaron 120 personas al mismo tiempo a hablar en otras lenguas? Y dice la Biblia que fueron llenos, como nunca nadie jamás ha sido lleno del Espíritu Santo. En Pentecostés, en Jerusalén, estaban todos sentados. Lo dice, estaban todos unánimes sentados. Allí no se cayó nadie. Y aquello era genuino de parte del Señor. Ahora, cuando vinieron a aprender al Señor Jesucristo durante la noche en el huerto de Getsemaní, y Jesús dijo, ¿a quién vienen a buscar? Dice, a Jesús, dice, yo soy así. ¡Bum! Se cayeron todos al suelo. Se levantaron y lo llevaron a la cruz, así que no les sirvió de nada que se cayeran. Pablo cayó al suelo. Daniel cayó al suelo temblando. Juan en la isla de Patmos dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, ¿verdad? Juan también cayó postrado al suelo, pero el ángel Gabriel se le presentó a Daniel en Babilonia y quedó muerto de miedo, temblando, y se le presentó el ángel Gabriel a María y ni se inmutó y le dijo, ¿cómo será todo esto? Dios respeta la individualidad de la gente. Obligar a la gente a que se caiga o no se caiga me parece una falta de respeto. Dios se mueve como quiera. Y si Dios quiere hacer algo, que lo haga Él, pero no el hombre. Esa es mi opinión. ¿Sí? Por allá había una pregunta, hermano Gregorio. Gracias. Necesito clarificación. Romanos 12, 7, donde se dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Servicio, cuando usted mencionó
lo usere, que eso no es un servicio, que eso no es un don anteriormente, o estoy confundido. No, yo no dije que el servir no sea un don. De hecho, aquí está como un don. Ok. Entonces el que está en una puerta ayudando, eso, dando un servicio, no es un don. Estamos mezclando. Yo dije que no era un ministerio. Ok, Servir ok. es un don, no un ministerio. Ok, ya entendí esa ¿Ok? parte. Ahora, generalmente el que tiene el don de servicio, ni él se da cuenta que lo tiene. Pero las primeras personas que se dan cuenta que lo tienen son los hermanos que le rodean. Aquí entre nosotros hay mucha gente que tiene el don de servicio y a lo mejor no se han dado ni cuenta de que lo tienen. Porque es un don que la gente no pide. La gente no pide el don de servicio, la gente pide el don que se vean. Pulpitis, ¿no? Pulpitis, microfonitis, eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Pero el don de servicio, servir a los demás, es algo maravilloso. La gente lo tiene, le sale espontáneo, no tienes que decirle nada. Es una persona con iniciativa. ¿Saben? Una vez hicimos una pequeña obra de teatro y dije, miren, vamos a explicar de una forma gráfica cómo se manifiestan y operan algunos dones. Encima de la mesa teníamos una torta, pero habíamos puesto una cáscara de plátano en el suelo. Entonces llega la persona y dice, cuidado con esa cáscara de plátano que el que la pise se va a caer. Cuidado, tengan cuidado que hay una cáscara de plátano que el que la pise se va a caer y se puede romper un brazo o se puede hacer daño. Viene una persona, la pisa, se cae al suelo. Pero enseguida viene una persona con la fregona, con el cubo, con todo, lo recoge, lo limpia, lo deja todo preparadito. Y viene alguien a continuación y dice, la persona que acaba de pasar ahora pisó la cáscara de plátano y se cayó en un ángulo de 45 grados. A continuación esa persona tuvo que ser llevada al hospital donde fue atendida y estuvo 3 meses acayolado en una cama, de vuelta que dale, no sé qué, no sé cuánto. Pero llega otra persona y dice, ¿y qué pasó? No, que al tropezar tumbó la tarta. No se preocupen, ¿cuánto vale la tarta? Muchacho, corre, vete a comprar inmediatamente una. Pero aparecía otro por allí y decía, a ver, tú coge la fregona, tú vete para allá, coge al muchacho al hospital, cómprame una tarta. ¿Cuáles fueron los dones que se manifestaron ahí? El profeta vino y dijo, se van a caer, lo estoy diciendo más. Al profeta, al que predica la palabra, muchas veces al que menos caso se le hace. ¿Quién fue el que dio una explicación de lo que había sucedido? El maestro. ¿Y quién fue el que fue corriendo a buscar la tarta? El que tiene el don de servicio. Pero después vino alguien y le dijo, hermana, ¿te pasó algo? ¿Qué te ocurre, mi niño? Levántate. El don de misericordia, ¿verdad? Y cada uno de los dones se va manifestando de una forma natural en la vida de la gente. Y a veces la gente ni se entera, ni se percata que tienen. Pero son dones tan importantes y tan necesarios dentro de la congregación. Ahora, puede ser que una persona esporádicamente se ponga en una puerta para dar la bienvenida a la gente. Y no necesariamente tiene el don de servicio. Pero el que tiene el don de servicio le sale por todos los poros de la piel. No hay que decirle nada. Él se pone, él limpia, él friega, él va. Él no quiere ni que le digan gracias. Él no depende de nadie, sino que él disfruta sirviendo a los demás. Y eso es un don. Hay gente que le gusta que le sirvan y hay otros que le encanta servir a los demás. Entonces son dones muy hermosos que se pueden terminar convirtiendo en algo que es algo evidente y que la iglesia reconoce de una forma clarísima. ¿Por qué? Porque es algo que sale por todos los poros de su cuerpo y tiene evidentemente un don. Pero no se puede mezclar la palabra don con la palabra ministerio porque son dos cosas completamente diferentes. Digo para hablar con propiedad. Si una persona tiene el don de servir y quiere decir, como lo dicen, yo tengo el ministerio de servir, bueno, dígalo, pero yo le enseñé que la forma correcta de hablar no es esa. La forma correcta de hablar es lo que dice la Biblia, pero después cada uno que haga lo que quiera, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? No sé si respondí a su pregunta, hermano Gregorio. ¿Sí? Ok. Déjeme que responda a una pregunta que me mandaron, porque son personas que llevan tiempo esperando una respuesta. Esta pregunta la manda un hermano que se llama Pablo desde Argentina y dice así. Pastor, un hermano me dijo que Dios no castiga. Pero yo leo, por ejemplo, en la Biblia, en Apocalipsis, en el libro de Hebreos y en otros, en la versión Reina Valera, y veo que Dios sí castiga. ¿Será que se ha traducido mal la Reina Valera? Quedo a la espera de su respuesta. Dios le bendiga y muchas gracias. Mire, hermano Pablo, le digo lo siguiente. No es cuestión de traducción, no es cuestión de versión, es cuestión de conocer el corazón de Dios. Dios, claro que castiga. Es un Dios de amor, pero dice la Biblia que Dios también es un Dios justo.
Y lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿quién produjo la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿El diablo? ¿O fue Dios? ¿Quién mandó el diluvio? ¿Satanás? ¿O lo mandó el Señor? ¿Quién fue el que creó el infierno? ¿Satanás? ¿O lo creó el Señor para Satanás y todos sus demonios? ¿No dice la Biblia en la carta del que fuera a los hebreos que Dios al que ama castiga o disciplina? Claro que Dios castiga, pero castiga al desobediente, castiga al pecador, castiga al que no guarda la palabra de Dios. Pero al obediente lo honra, lo premia, lo bendice y lo usa. Así que no es cuestión de que la Reina Valera esté mal traducida, es cuestión de que conozcamos el corazón y la naturaleza de nuestro Dios y veamos que el que dijo la paga del pecado es la muerte, no fue el hombre, no fue la iglesia, sino fue Él en su palabra. Por lo tanto, las consecuencias del pecado, tanto a corto como a largo plazo, son terribles. Cuando Adán y Eva pecaron, bueno, no pasa nada, que se queden en el jardín del Edén. No, fuera de aquí. Los expulsó, ¿por qué? Porque Dios castiga y no tolera el pecado, y ese es nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer en esta mañana los que están aquí? ¿Usted otra vez, hermana? Venga, para. No. Aquí estamos para aprender, no se preocupen. Adelante. ¿Qué tiempo de la creación de Adán y Eva a que fueron expulsados del paraíso? ¿Se sabe? Miren, según la Biblia, y esto es interesante que lo sepan ustedes, de Adán a Cristo hay 4.000 años. Y de Cristo a nosotros, 2.000 y pico. Es decir, la historia bíblica van por 6.000 años. ¿Quiere decir que que el mundo tiene 6.000 años? No. El mundo no tiene 6.000 años. Y ahora les voy a poner un ejemplo. Miren, nadie sabe exactamente cuánto tardó Dios en expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén cuando pecaron. Probablemente fue el mismo día. No creo que hubieran pasado 300 años hasta que Dios dijo, los voy a expulsar. Yo creo que fue algo instantáneo. Es mi opinión. Pero por otra parte tampoco sabemos cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Una semana? ¿15 días? ¿Un mes? ¿Un año? Entonces, hermanos, si usted dice que la historia bíblica son 6.000 años, desde Adán a Cristo 4.000 y de Cristo a nosotros 2.000, ¿y qué ocurre cuando, por ejemplo, descubren un hueso y dicen, no, este hueso tiene 25.000 millones de años? Cuando descubren un mamut o un dinosaurio, dicen, no, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se llama aquí? ¿Un globo? Eso que se infla, ¿no? Que es el globo. Vale. Si cogiéramos un globo totalmente desinflado, y cogiéramos un rotulador y le pintáramos así unos ojitos, una nariz y una boca, y midiéramos la distancia entre el puntito A y el puntito B, entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, nos daría a lo mejor 1 centímetro. ¿Sí o no? Ok. Si inflamos el globo, y ya el globo no es así, sino el globo es enorme, ¿cuánta distancia hay entre el punto A y el punto B, entre el ojo derecho y el ojo izquierdo? A lo mejor, póngale 25 o 30 centímetros. ¿Cuál es la medida correcta? Las dos son correctas, pero uno está vacío y el otro se estiró por el contenido del aire, del oxígeno que se le metió dentro. ¿Ok? La Biblia cuenta la historia desde este punto hasta aquel. Pero la Biblia no cuenta la historia desde este punto hasta aquí. El universo se mueve a una velocidad constante. Por lo tanto, por el tiempo que transcurre y por la velocidad constante que tiene, se puede saber más o menos la antigüedad del universo. El universo se mueve a una velocidad constante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando dicen el famoso Big Bang, la famosa explosión del cual salió todo, del cual salió la vida, el hombre está viendo el universo estirado. Y por eso dice, claro, entre este punto y este hay 25.000 millones. Pero Dios en Génesis capítulo 1 te cuenta la historia del globo desinflado, recién creado.
Es como si tú pones aquí un prisma y le entra la luz y te pones al otro lado y dices, bueno, por aquí me salen 7 colores, pero por aquí solamente me llega uno, que es el blanco. ¿Quién está contando la verdad? Depende de dónde estés. Si yo estoy a este lado del prisma, veo que le entra un rayo blanco, la luz del sol. Pero si estoy al otro costado, veo que la luz se ha dividido en 7 colores diferentes. Los dos están contando la verdad, depende del lado en el que te encuentres. Entonces la ciencia no contradice a la Biblia, ni la Biblia contradice a la ciencia. Simplemente que la ciencia mira el globo inflado, el universo estirado por la velocidad constante, y Dios cuenta todo con el globo desinflado, y por eso la cronología de la Biblia es completamente diferente. Por otra parte, no nos olvidemos que hay muchas formas de contabilizar el tiempo. Por ejemplo, ustedes aquí tienen millas, nosotros no usamos las millas, usamos los kilómetros. Ustedes tienen yardas, nosotros tenemos otras medidas. El sistema métrico decimal ustedes no lo usan, usan otro sistema, tanto de peso como de medidas, etcétera. Pero también el tiempo se puede medir de diferentes maneras. ¿Cuántos calendarios existen? Muchísimos, muchísimos. Está el calendario gregoriano, está el calendario judío, está el calendario chino, está el calendario árabe. Entonces depende del calendario que usemos, estamos en una época o estamos en otra, ¿verdad? El calendario gregoriano, que es el nuestro, ¿quién lo inventó? Un cura, un papa, Gregorio. Y hay un fallo de 4 o 5 años, porque los que inventaron los números que usamos hoy en día nosotros son los árabes. Antes de los árabes se utilizaban los números romanos. Entonces el 0 no existía en el número romano, ¿verdad? Y él inventó un calendario, pero ya existía otro calendario. Nuestro calendario gira, el sol queda quieto y es la tierra la que gira alrededor del sol en los 2 movimientos, traslación y rotación. Pero sin embargo, el calendario bíblico no gira en torno al sol, sino en torno al ciclo lunar. Y por eso el calendario bíblico tiene 360 días y el calendario solar o el nuestro actual es 365 días. Por eso, para unir ambos calendarios, a veces han puesto lo que se llaman meses preñados. En vez de un año con 12 meses, cada cierto tiempo añaden un 13º para que sea un calendario de 13 meses, para poder unir uno con otro. Cuando usted estudia escatología bíblica, usted no puede sacar los cálculos según nuestro calendario porque no le salen. Porque el calendario bíblico es mucho más corto. Nosotros decimos, por ejemplo, en nuestra cultura, ahora estamos hoy, ¿qué es? Viernes. Hoy es viernes. ¿Cuándo va a ser sábado? ¿Cuándo es el sábado? No. El sábado empieza esta noche, ¿a qué hora? No, a las 6 no. A las 12:01. Ahí empieza el sábado. En la Biblia no. En la Biblia empieza al día siguiente cuando ya se ven 3 estrellas en el cielo. Cuando ya se oculta el sol, ya es sábado. Yo he recibido hoy mensajes de Israel donde me dicen Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, feliz sábado. ¿Por qué? Porque dentro de un ratito en Israel será sábado con la caída del sol. Cuando naturalmente una mujer ya no tiene luz para enhebrar una aguja, ya es el día siguiente. Entonces son formas diferentes de contabilizar el tiempo. Así es que es muy importante saber todos estos detalles, porque hay muchas personas que han dado fechas y han puesto cálculos y no coinciden, porque la forma de medir el tiempo en la Biblia, ¿no dijo el Señor, el día tiene 12 horas? Y uno dice, no, el día tiene 24. Pero Él dijo, el día tiene 12 horas. Por eso cuando Él dijo el día y la hora, nadie la puede saber, claro que no, porque cuando en Europa es de día, aquí es de noche, y cuando uno se levantan, otros se acuestan, es totalmente imposible jugar con el tema de fechas, que lamentablemente muchos se han dedicado, incluso hasta últimamente, a estar con este jueguecito, y después pasa lo que pasa, ¿se dan cuenta? ¿Alguna pregunta más, hermano? A propósito del tiempo. Sí. Tengo un pariente, pastor también, Armando Andrusin, que acaba de disculparse, porque dio una fecha del advenimiento. Mucha gente, escuchado muchos pastores, inclusive usted, que dicen ya está muy próximo. Entonces mi pregunta es, hablando del tiempo, ¿próximo puede ser una semana o 1000 años? Próximo es próximo y dar una fecha es dar una fecha. Son dos cosas completamente diferentes. Hoy falta un día menos para la venida de Cristo que ayer.
Hoy falta un día menos. Yo estoy más cerca de la venida de Cristo que el apóstol Pablo. Ellos vivían con la expectativa de ver el retorno inminente de Cristo, pero evidentemente no fue en su época. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que el Salmo 90 dice que para el Señor un día son 1000 años, y 1000 años es un día. Esto es muy importante porque cuando ustedes hay una letra, la primera letra del alfabeto hebreo, que no es una letra, es un comodín, es una letra que es lo que tú quieres. Puede ser A, puede ser E, es lo que tú quieras. En el primer versículo de la Biblia aparecen 6 letras Aleph. Aleph, Elef son 1000. Es decir, la Biblia te va a relatar en un periodo de tiempo una serie de cosas que van a ocurrir. Entonces, conociendo el tiempo, conozco la señal que se va a producir en mi época. La señal del profeta Jonás no es para nosotros, la señal del profeta Jonás fue para la generación del Señor Jesucristo, ¿vale? Pero en cuanto a la venida del Señor, ¿qué es lo que falta? Bueno, es que habría que clarificar qué es la venida del Señor y qué es el arrebatamiento de la iglesia, porque son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué es lo que está esperando el creyente? ¿Que venga Cristo o que seamos arrebatados con Él? Ahí bueno, es que ahí habría que clarificar. Ok, vamos a leer un versículo bíblico que nos va a dar, y vamos a ir, pienso yo que concluyendo, porque si no podemos, yo por mí no tengo prisa, pero por ustedes más que nada, vamos a leer unos versículos bíblicos que son muy clarificadores para responder a la pregunta de nuestro hermano. En 2 de Tesalonicenses, por favor, apréndanse este capítulo de memoria, lo pueden hacer sin ningún problema. El capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses es de vital importancia, sobre todo para nosotros hoy en día. Y dice así la palabra del Señor. Estamos en 2 de Tesalonicenses.